Paulino, un gusto estar con ustedes. Un placer. Efectivamente, una jornada llena de nerviosismo en todas las bolsas del mundo, les diría. Principalmente vienen hace semanas con cierta tensión, pero en el día de hoy se confirmó la caída de un importantísimo banco, particularmente de Silicon Valley, le presta, imagínense, a la mitad de los emprendimientos tecnológicos y de salud de Estados Unidos. O sea, imagínense la magnitud de la caída de este banco, que en la jornada de ayer, frente a ciertas situaciones de problemáticas financieras, de autofinanciamiento que estaba teniendo, empezó a registrar fuertísimas bajas en la bolsa. Hoy también abrió con bajas en torno al 40%. Antes de abrir el mercado ya estaba abajo un 40%. Y eso empezó a generar una tensión muy importante. La pregunta que hay que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y esto también explica el impacto local. Esto está ocurriendo porque en el sector tecnológico, en los mercados emergentes, en las criptomonedas, o sea, estamos hablando de capital de mayor riesgo, hay una enorme preocupación por lo que puede pasar con las tasas de la Reserva Federal estadounidense. ¿Qué nos impacta la Reserva Federal estadounidense? Cuando sube las tasas de los bonos soberanos y de los instrumentos públicos de Estados Unidos, el capital lógicamente se va a lo seguro. Uno pone su dinero, los inversionistas ponen el dinero en donde les conviene más, que es en una opción segura y que está rindiendo mejor. Y se van de los capitales, hay una aversión al capital más inseguro, que vendría a ser, por ejemplo, el caso de todo lo que tenga que ver con la Argentina, lo que también tiene que ver con el sector tecnológico incipiente, y como les decía, por ejemplo, las criptomonedas que también están registrando bajas en torno al 10%. Así que este es el panorama, el contexto financiero. Ahora, Camila, mundial. Acá hay un tema que voy a tratar de ser didáctico y ayúdenme. Cuando estamos hablando de Silicon Valley Bank, estamos hablando de un banco, como bien les decías, le presta a la mitad de las empresas tecnológicas con origen en Silicon Valley, que es un poco el emporio de las empresas de la nueva tecnología. Que naturalmente, primero y fundamentalmente, necesitan mucho financiamiento, porque son más promesas que realidad en muchos casos. Entonces recurren a los bancos para pedir mucha plata con ideas geniales que pueden ser las futuras Apple, es decir, multimillonarios. Pero también hay muchas que quedan en el medio, en el camino. Lógico. Bueno, el tema es que ahí muchos fueron a buscar plata y el banco dijo, no tengo más plata. Ayer las acciones cayeron 66%. Porque el banco, para dar plata, tiene que captar plata. O sea, y cuando no fue a tenía buscar respaldo. plata, no encontró quien le preste. Entonces, por eso se cae un banco. ¿Arrastra a otras empresas? Sí, arrastra a otras empresas. Pero también el mundo financiero ve qué pasa con los bancos y empieza a mirar que hay otros bancos que pueden empezar a tener esos problemas. Fruto de que el crédito se encarece, el costo del dinero es más caro y por lo tanto es mucho más oneroso salir a buscar plata de lo que era antes. Bueno, que termina siendo una cadena, claro. Exactamente. Claro. Por eso es que es un ya, efecto Paulino, cascada. Desde ya, Paulino, que va a tener que haber una investigación en particular con respecto al Silicon Valley Bank, porque algo que trascendió, por ejemplo, en los últimos minutos, esto es información de último minuto, aparentemente hubo ventas importantes de su CEO, de sus propias acciones en los últimos días y horas, con lo cual hay ciertas sospechas alrededor de este emprendimiento, pero esto está ocurriendo en todos los rubros que tiene que ver con lo más incipiente, ¿no? Incluso hace muy poco vimos la caída de otro banco, pero esto es más en el ámbito de las criptomonedas, que se llama Silvergate Bank, que también, claro, bueno, empezó con sus problemas en esta semana, finalmente entró en el régimen de quiebras ayer, efectivamente. Es decir, que se ve un contexto de enorme nerviosismo, más allá de estos casos puntuales que lógicamente hay que investigar. Pero es lo que vos decís también, hay un montón de proyectos que pueden ser bancos o pueden ser emprendimientos tecnológicos que quedan en el camino. Y algunos hablan de limpieza, otros hablan de explosión de cierta burbuja tecnológica que en realidad no tenía la dimensión que por ahí tomó en la pandemia y hoy vemos el coletazo. Y después además una Reserva Federal que quiere mantener a raya la inflación, entonces deja entrever que va a seguir subiendo las tasas de interés. Ahora, eso también se está viendo en las empresas tecnológicas en cuanto al empleo, ¿no? Porque, digo, nos cansamos también de contar la cantidad de despidos en distintas empresas tecnológicas y fuertes, importantes. Y porque, ¿no? claro, efectivamente, el aspiracional de rentabilidad imaginada, la pandemia la pospuso en muchos casos y entonces dicen, bueno, yo no tengo ya espalda financiera para aguantar. De acá, muchas billeteras virtuales dejaron la Argentina el año pasado, sin ir más lejos, Camila, no menos de 3 o 4. Tal cual. Bueno, es que en 2020 ocurrieron varios factores. Lo primero fue que, como decíamos, el dinero se abarató. Es
Es decir, había tanto dinero en circulación por la enorme emisión que se dio en Estados Unidos y en todo el mundo, que el dinero era barato. Entonces las personas o los inversores empezaron a colocar su dinero en proyectos un poco más riesgosos que tal vez le dan tasas más altas. Lo segundo que ocurrió es que efectivamente utilizamos más tecnología. Es decir, las empresas que, por ejemplo, se dedicaban a la logística o a la tecnología requirieron más empleados en 2020 y en 2021. Cosa que ahora se revirtió. El dinero está caro y ya la gente retomó ciertas actividades del día a día que no requieren de tanta tecnología, sino que están en términos normales, ¿no? O volvieron a cierta normalidad. Con lo cual, claro, lo que ocurre es que hay algunas empresas que se están achicando, eso también trae cierto temor, pero el problema mayor son las empresas que están colapsando directamente. Y esto es en mayor cantidad a medida que uno se acerca a sectores donde hay mayor riesgo, donde hay mayor innovación o donde no hay tanta regulación, que esto también es importante por lo que ha ocurrido con las criptomonedas. Y este banco que era un banco afín a cripto, pero no necesariamente solamente de criptomonedas. Con lo cual estamos viviendo, la verdad, una situación de enorme tensión. Bueno, y esto habla también de la volatilidad, ¿no?, de todas estas empresas tecnológicas, de las cuales hemos hablado tanto en este último tiempo. Camila, interesante como siempre, gracias. Les agrego, Eleonora, una cosita dale. más. En el plano nacional, lo que está ocurriendo con las acciones y con los bonos también están en caída, pero acá hay un factor local y es importante mencionarlo. ¿Cuál es? Además del contexto internacional, está que el mercado no interpretó bien el cierre del canje de deuda. Creían que se iba a ubicar entre 65 y 70%. Algunos analistas lo ubican en realidad en una aceptación del 57,7%, con lo cual está por debajo de lo que esperaba el mercado. Eso también está haciendo temblar un poco a los bonos y al riesgo país argentino. Me parece interesante esto que están contando, que digo, porque además estábamos hablando de un canje preacordado, ¿no? Que uno estimaba siempre que, que el objetivo se iba a alcanzar. Sí, bueno, lo habían garantizado, incluso habían hablado de porcentajes más altos desde el gobierno, o sea, la expectativa era superior. Lógicamente, desde el Ministerio de Economía dicen estamos contentos con el resultado, pero el mercado interpreta lo que interpreta y ve que un 57,7%. Además, teniendo en cuenta todas las concesiones que tuvo que hacer el Banco Central, como por ejemplo, básicamente poder deshacerte de ese instrumento prácticamente en cualquier momento por parte de los bancos, se esperaba una aceptación mayor por el consenso que se había logrado, por los instrumentos que se habían aportado, y la verdad es que no se vio en la realidad, con lo cual también hay un factor local que está haciendo tensión en el plano interno también. Gracias, Camila. Beso grande. Gracias a ustedes. Un beso grande. En lo que es este mapa, querida Elio.